Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, eh, entonces, hoy día vamos a hacer un repasito de lo que es la inmunidad eh, inespecífica y específica, pero nos vamos a referir qué es lo que ocurre con las bacterias y qué es lo que ocurre con los virus. Que vamos a resaltar lo más importante de los mecanismos de defensa frente a las bacterias, por un lado, y luego qué es lo más importante de los mecanismos de defensa frente a los virus. Las clases anteriores lo hemos visto de una manera general, eso incluso sirve hasta para procesos tumorales, pero aquí vamos a hacer énfasis en lo que el rol más importante en las defensas frente a estos dos microorganismos que son los que estudiamos en nuestro programa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las infecciones bacterianas? Hemos visto que en las infecciones bacterianas, cuando ingresan, bueno, en realidad tenemos un sistema que está constituido por la piel y las mucosas, que son las barreras naturales, innatas, inespecíficas, que no permiten el ingreso de las bacterias, ¿no? Cuando se rompen estas barreras, sí, las bacterias hacen su ingreso y ponen en juego toda una serie de mecanismos de defensa. Pero es importante hacer notar que dentro de estas barreras naturales de la piel y de las mucosas existen secreciones que son las que juegan ese rol importante en la destrucción, si ustedes quieren, o la falta de adhesión de las bacterias a estas estructuras, como ser, por ejemplo, el moco, la saliva, las lágrimas, donde tenemos la lisocima, una enzima muy importante que actúa sobre todo sobre las bacterias positivas, degradando su peptidoglicano, ¿no? El sudor por el pH que tiene también no permite la, la replicación de las bacterias tanto en la piel de las diferentes partes del cuerpo humano. Es importante hacer notar la acidez del estómago, ya que con la comida seguramente metemos una gran cantidad de bacterias que no solamente se encuentran en la boca, sino también en los alimentos. Y muchos de estos son incapaces de soportar ese pH ácido que tiene el estómago. Lo que es importante en las infecciones bacterianas es hablar de estos mecanismos mediados por las células. ¿Qué células? Las células fagocíticas. O sea, hablamos de los macrófagos y de los neutrófilos. Este mecanismo tal vez es el más importante dentro de las defensas inespecíficas contra las bacterias. Ese mecanismo que consiste simplemente en incluir dentro del fagocito, dentro del macrófago o dentro del polimorfo nuclear, a las bacterias que se encuentran, que hubiesen pasado las barreras naturales, ¿no? Porque eso no vamos a encontrar a nivel de piel, podemos encontrar a nivel de mucosas, sí, pero ya generalmente esos polimorfonucleares que están fuera
ya están en proceso de degradación. Las bacterias tenían que haber superado las barreras naturales y entrar por debajo de la piel o de las mucosas, y allí vamos a encontrar a estas células encargadas de engullirlas, de incluirlas en su citoplasma para que a través de la unión de los lisosomas, o sea, esas granulaciones que tienen este tipo de células, donde existen enzimas de diferente tipo para estimular el estallido respiratorio, o otras enzimas degradantes como ser proteasas, lipasas, etcétera, formando lo que es el fagolisosoma. O sea, los lisosomas se unen dentro del fagosoma, o sea, donde está el microorganismo, se unen y allí se lleva a cabo ese proceso de destrucción. Ese proceso de destrucción lógicamente va a llevar a la muerte de las bacterias, y los restos que son producidos pueden seguir dos rutas. ¿Cuáles son esas rutas? Uno, la eliminación al exterior para que se encarguen otras células de limpiar, o finalmente, si son fagocitos profesionales, la presentación de estas proteínas a la inmunidad específica, ¿no? O sea, la fagocitosis es importante en el sentido de que va a destruir a los microorganismos, y si estamos hablando de células profesionales fagocíticas, como ser, por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas, que son las encargadas de presentar, van a continuar con el mecanismo inmunitario, pero en este caso ya va a ser específico, ¿no? Dentro de las células innatas también es importante hacer notar la participación de las células asesinas naturales, llamadas también natural killers, ¿no? Que ellas, a través del reconocimiento de PAMPs, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, ¿qué entendemos por patrones moleculares asociados a patógenos? Esas estructuras que encontramos en la pared celular de las bacterias, ácidos teicoicos, lipopolisacáridos, proteínas de las fibras, proteínas de los flagelos. Esos son los patrones moleculares que son reconocidos por receptores que se encuentran a nivel de estas células, ¿no? Que van a captar eso y va a permitir el ingreso de las bacterias dentro de ellos. Los natural killers también tienen los natural killers también tienen esa particularidad de tener receptores en su superficie y poder fijar, digamos, a estos microorganismos, y a través de esa unión, no necesariamente fagocitan, ellos directamente envían proteínas citotóxicas que van a encargarse de destruir al microorganismo, ¿no? Esa es la función de los natural killers. En las infecciones bacterianas, otro mecanismo muy importante, que no solamente es de defensa, sino también de reparación, o sea, finalmente el hecho de que las bacterias ingresen, se repliquen, produzcan enzimas, producen un daño en los tejidos, y ese daño tiene que ser reparado. ¿Y cómo se va a reparar? Mediante este proceso que llamamos inflamación. Que se conoce con el nombre de la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Pues es todo un mecanismo que les he puesto en esta diapositiva, donde existen liberación de tanto de células fagocíticas como sobre todo de citocinas. Citocinas como ser, por ejemplo, la histamina, que es tal vez uno de los componentes más importantes, o las prostaglandinas también, que derivan del metabolismo de las membranas celulares de estas células encargadas de la defensa, ¿no? A partir del ácido araquidónico,
formando las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿Qué es lo que hacen todas estas, las histaminas, los leucotrienos, las prostaglandinas? Van a producir una vasodilatación, o sea, una dilatación de los capilares sanguíneos. ¿Para qué? Para que abran espacios, pequeños espacios, lógicamente no grandes, entre las células endoteliales y puedan salir fácilmente todos esos elementos necesarios para la defensa inespecífica. O sea, no solamente células que salen a través de los vasos por diapéresis, sino también proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, y las proteínas del complemento, que es otro elemento muy importante dentro de lo que es la defensa inespecífica frente a las bacterias. Bueno, y allí todas ellas van a cumplir pues un rol muy importante, ya sea activando otras células, se van a llevar a cabo también presentaciones de las células para continuar con la inmunidad específica, o va a haber participación incluso de las proteínas del complemento. Hemos visto, el complemento es un sistema que tiene la particularidad de activarse. Son proteínas que normalmente las encontramos en la circulación sanguínea, pero en forma inactiva. Cuando estas reconocen o son estimuladas, ya sea por la vía clásica, la vía de las lectinas o la vía alterna, van a producir una serie de péptidos que cumplen varias funciones, entre esas, por ejemplo, la citotoxicidad, o sea, van a ser responsables de producir la lisis por la formación del complejo de ataque a la membrana, la lisis de la pared celular de las bacterias, y lógicamente si se lisa o si se perfora la pared celular de las bacterias, sabemos que dentro tenemos una gran presión, dentro de las bacterias tenemos una gran presión. Al producirse una vía de escape, pues se produce la destrucción de la bacteria, ¿no? La lisis de las bacterias. O también a través de otros péptidos más pequeñitos en el proceso de la activación del complemento, donde se producen péptidos quimioatrayentes, es decir, son los que van a dirigir la salida de esas células que se encuentran en la sangre, sean macrófagos, sean linfocitos, al sitio donde se encuentran las bacterias replicándose y lógicamente conteniendo esa replicación. Característica es de este tipo de proceso, la inflamación, la presencia de un aumento de tamaño, ¿no? O sea, aparece un abultamiento que parecería un tumor, se vuelve rojo, hay elevación de la temperatura por mediación de citocinas como la interleucina 1 producida por los macrófagos. Hay también ese tumor es por la salida de líquidos, extravasación de líquidos de los vasos sanguíneos hacia el lugar donde está produciéndose la infección. Luego que se ha contenido, se han destruido a los microorganismos, se han fagocitado sus restos, etc., la inflamación va a empezar a activar otra serie de mecanismos a través de los cuales va a llevar a la reparación del tejido que se hubiera dañado por la presencia de estas bacterias, ¿no? Bueno, entonces, en las defensas frente a las bacterias, si hablamos de defensas inespecíficas, la fagocitosis, la inflamación juegan un rol muy importante y en este mecanismo mismo debemos hacer notar la participación del sistema del complemento, tanto como proteínas que van a producir la destrucción del microorganismo, como péptidos que van a atraer mayor cantidad de elementos de esta defensa inespecífica. ¿Qué pasa cuando se continúan las infecciones bacterianas con la defensa específica o las defensas adaptativas? ¿Quiénes son importantes en este mecanismo? Lógicamente son importantes los dos clases de linfocitos que hemos visto ayer.
tanto los linfocitos T, ya sean CD4 o CD8, como los linfocitos B. Los linfocitos B encargados de la producción de anticuerpos, cuya función es pues basta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hacen los anticuerpos? Los anticuerpos neutralizan a los microorganismos y a las toxinas. Les hablaba ayer de Clostridium tetani y la toxina del tétanos. Los anticuerpos, cuando se fijan a estas toxinas, las neutralizan, no permiten que cumplan su función a nivel de las uniones neuromusculares. Son los anticuerpos, a través de su fragmento Fc, son capaces de ser reconocidos por las células fagocíticas, que he dicho que es el mecanismo más importante de defensa frente a las agresiones bacterianas. Entonces se fijan y las digieren, las ingresan, las fagocitan, ¿no? Eso se conoce con el nombre de opsonización. Son capaces de producir citotoxicidad. Hemos visto que ellos pueden activar el complemento y a través del complemento van a producir la citotoxicidad, produciendo la lisis de las bacterias. Están también encargados de la inflamación, justamente por ese mecanismo o coparticipación del sistema del complemento, ¿no? A través de esos péptidos, el C3A, el C5A, el C4B, no, el C4A, mejor dicho, porque el B forma complejo con el 2A para activar al C3 y formar el C3B y el C3A y el C3D, que también juega un rol importante en el proceso inflamatorio. Bueno, los linfocitos B encargados entonces de transformarse en plasmocitos y la secreción de los anticuerpos. Los linfocitos T. Aquí sí es importante pues considerarlos ellos, porque ellos van a dar ya sea respuestas de diferente índole, principalmente las respuestas de tipo TH17, porque generalmente las bacterias son extracelulares. Y en las respuestas TH17, ¿qué es lo que mayormente se forma? Entre otros elementos, la estimulación a nivel de médula ósea para la formación de mayor cantidad de células fagocíticas, mayor cantidad de neutrófilos. Entonces, esa respuesta TH17 es muy importante en relación a las infecciones bacterianas y las defensas específicas, donde participan los linfocitos TCD4. Ahora, hay bacterias que son también intracelulares, o sea, les gusta vivir dentro de las células. Y lógicamente esas células escapan a los mecanismos defensivos producidos por los anticuerpos, porque están dentro de la célula y el anticuerpo no puede ingresar dentro de la célula. Y entonces, ¿cómo se logra deshacernos de esos microorganismos que están dentro de las células, incluso dentro del macrófago se replican? Así, por ejemplo, Salmonella typhi, a ella le gusta, se hace fagocitar y se replica dentro del macrófago, y a través del macrófago produce septicemias o bacteremias, ¿no? Que finalmente son los que van a producir toda la sintomatología. ¿Qué hacemos para deshacernos de estas células? Ahí participa la inmunidad celular, ¿no es cierto?, con la participación de los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T citotóxicos que van a ser capaces de destruir lamentablemente esas células que están albergando a esas bacterias que están produciendo una serie de sustancias tóxicas dañinas para las personas. Entonces, son destruidas a través de la citotoxicidad producida por los linfocitos TCD8. Y a veces no pueden participar los linfocitos TCD8. Me voy al caso de la infección por Mycobacterium tuberculosis. En el caso de la infección por Mycobacterium tuberculosis, los linfocitos TCD8 no pueden actuar
¿Y qué es lo que hacen entonces? Estimulan la producción de mayor cantidad de linfocitos o de macrófagos que van a transformarse en células epitelioides, células planas con mayor cantidad de citoplasma y van a formar una especie de aislamiento, una capa de células que van a aislar a la célula que está siendo atacada por Mycobacterium tuberculosis. Y estas células transformadas se van a rodear de mayor cantidad de linfocitos T, lógicamente, por todos esos mecanismos de citocina, y van a dar lugar a la formación del granuloma. Ese granuloma lógicamente se traduce también por un proceso de inflamación. Y hemos dicho que la inflamación no solamente es un mecanismo de defensa, sino también un mecanismo de reparación. Y en este caso, ¿cómo se va a reparar? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente se van a colocar fibroblastos alrededor de todo ese núcleo de células, células infectadas, células epitelioides, linfocitos T. Sobre eso se van a poner fibroblastos y sobre los fibroblastos se van a acumular sales de calcio, de tal manera que la bacteria que está dentro del macrófago va a quedar encapsulada, rodeada por una capa de calcio, ¿no? Y esas son las clasificaciones de los granulomas que frecuentemente se ven en las radiografías de pacientes que hubieran sido atacados por esta bacteria y que su sistema inmunitario ha logrado no bien deshacerse de la bacteria, pero por lo menos la ha aislado completamente. Ya las bacterias ya no van a poder pasar esa capa de calcio que está rodeando a lo que es el granuloma. Bueno, eso ocurre en las infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, si hacemos otra vuelta, un recuerdo, en la parte inespecífica juegan un rol importante la fagocitosis, la inflamación y el complemento como factores inespecíficos. No quiero decirles que existen otros factores que también son importantes, ¿no es cierto? Son importantes, pero retengamos que eso es lo que va a detener una infección bacteriana. Y si hablamos ya de la inmunidad específica, son sobre todo los anticuerpos, porque las bacterias generalmente son extracelulares. De los que he hablado hace rato son de algunas bacterias, no todas son intracelulares. Pero hay mecanismos para esas intracelulares a través de los linfocitos TCD4. Bueno, ¿qué pasa con las infecciones virales? En el caso de las infecciones virales ocurre lo mismo que en las bacterianas, o sea, también vamos a tener barreras físicas y químicas que detengan el ingreso de los virus que frecuentemente ingresan por la vía inhalatoria, ¿no? Bueno, hay formas sexuales para las mucosas, o hay por inyección directa a través de la picadura de los artrópodos, de insectos, llámense piojos, llámense pulgas, garrapatas, o llámense los tristes mosquitos que nos producen el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Bueno, cuando se rompen estas barreras que sirven de protección al individuo por esos mecanismos que se utilizan para las bacterias, también mecanismos específicos, participan unas proteínas muy particulares que se conocen con el nombre de interferones. Este es lo más importante de la defensa inespecífica cuando somos atacados por los virus. ¿Qué son los interferones? Los interferones son proteínas sintetizadas cuando una célula, cualquiera que sea, la célula epitelial, sea muscular, sea de la mucosa, cualquier tipo de célula nucleada que tiene un receptor para ese virus y a través del cual el virus va a ingresar, en el momento en que ingresa en el citoplasma, el virus empieza su proceso de replicación. Para eso está entrando. El virus tiene que perpetuarse también. Empieza a replicarse y para replicarse, ¿qué es lo que hace?
se libera de su vestimenta y deja simplemente su material nuclear en el citoplasma. Sobre todo si es RNA. Si es DNA va a ir lógicamente al núcleo, pero de todas maneras, ¿qué es lo que se va a formar en ese proceso de replicación? Se van a formar cadenas bicatenarias de RNA. Y estas cadenas bicatenarias de RNA van a poner en juego una serie de intermediarios metabólicos, señales intracelulares que van a llegar al núcleo para activar la transcripción de una proteína que se llama interferón y también van a activar a su vez proteínas relacionadas con los receptores del interferón. Pero bueno, ese interferón que es sintetizado por la bacteria infectada es excretado y al exterior y captado por receptores que se encuentran en sus células vecinas. ¿Qué es lo que hace el interferón cuando se fija al receptor en su célula vecina? Activar también una serie de señales que van a poner en juego a enzimas como la oligoadenato sintetasa o una proteína quinasa principalmente, o la viperina, que es también otra proteína que tiene funciones de RNasa. Como el virus se está replicando, está formando RNA, sí entró el virus, se quiere replicar, están formando RNA, pero estas RNasas van, RNA mensajero, lógicamente, ese mensajero va a ser degradado por acción de estas enzimas y si no tiene la información, el virus va a dejar de replicarse. Por eso se los llama interferones. Realmente, este es el mecanismo más importante en la defensa contra las infecciones virales, la forma inespecífica. Aquí actúan contra cualquier virus y cualquier tipo de célula. Ahora, los interferones no solamente interfieren en la replicación del virus en la célula vecina, sino también tienen otras funciones de incrementar o aumentar la respuesta inmune inespecífica y también específica, porque van a empezar a estimular a células que presenten los antígenos y complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, a través de los cuales estas células van a presentar esas proteínas del virus y lógicamente los linfocitos citotóxicos son los que los van a reconocer y van a producir la destrucción posiblemente de esas células, ¿no? Pero de esa manera la inmunidad específica va a deshacerse de virus que están produciendo daño en las personas. No es menos, bueno, ese es tal vez el principal, si hablamos de mecanismos de defensa en específico, ese es el mecanismo más importante de defensa contra los virus. Aquí he puesto que también los fagocitos y los asesinos naturales juegan su rol en la reparación, digamos, en la eliminación finalmente de esas sustancias que se liberan o de las células finalmente que se enlistan y que quedan en el medio y tienen que ser barridas y limpiadas para la restauración del tejido lesionado, ¿no? Y lógicamente, ahí está la respuesta inflamatoria que les hablaba, que no solamente es un mecanismo de defensa, sino también un mecanismo de reparación. ¿Qué pasa con las defensas específicas? Bueno, en las defensas específicas, tal vez el rol más importante le vamos a atribuir a los linfocitos B con la producción de los diferentes anticuerpos. Los anticuerpos de la clase IgA, que se encuentran principalmente a nivel de las mucosas, y son los anticuerpos que van a fijar a los virus y van a evitar su adhesión a las células que tienen sus receptores, ¿no? Entonces se llama neutralización de los virus. Si los virus producen bacteremia, ahí están las IgGs. Las IgGs son las que van a detener los virus en la sangre y van a evitar que ellos
vayan a buscar sus células blancos, sus células, las células que tienen los receptores para estos virus. Y entonces al neutralizarlos, lógicamente ahí van a venir el complemento, los fagocitos, etcétera, que van a terminar por deshacerse de la infección viral. Y los anticuerpos IgM, que es importante porque son los primeros anticuerpos que se producen cuando hay una infección viral. Y este, por ser una macroglobulina, ¿qué es lo que produce? Pues son unos activadores del complemento fabulosos, son los que activan el complemento muy rápidamente debido a su estructura pentavalente, ¿no es cierto? Porque son varias subunidades de inmunoglobulinas que forman inmunoglobulina E. Y esto es importante, pues la memoria inmunológica, ¿no? En las infecciones virales, los linfocitos B, si bien tienen una actividad de producir anticuerpos, hay un grupo de ellos que van a guardar a nivel de los órganos linfoides secundarios, vasos, ganglios linfáticos principalmente, como linfocitos memoria, linfocitos que han aprendido a reconocer un antígeno específico relacionado con un virus. De tal manera que cuando ese virus quiere ingresar nuevamente, estos linfocitos se vuelven a activar, producen nuevamente anticuerpos y los neutralizan, no les dejan fijar. Eso es ya importante en las respuestas secundarias, cuando entra por segunda oportunidad el virus. Pero si es la primera vez que está entrando el virus, los anticuerpos se forman un poquito tardíamente, es decir, tenemos que esperar entre 7 y 10 días para que los linfocitos B se hayan estimulado, se hayan transformado en plasmocitos, estén sintetizando las proteínas. ¿Quiénes los detienen como inmunidad específica? ¿Quiénes los detienen en primer lugar? Los linfocitos TCD4, ¿no? A través de sus respuestas TH1 principalmente, mediante las cuales van a producir la actividad de los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos que van a ir a destruir la célula infectada, ¿no? Porque finalmente los virus cuando se replican, ¿qué es lo que hacen? Se ensamblan dentro del citoplasma y no salen por cualquier lugar, ellos marcan su salida mediante la expresión de algunas proteínas de superficie en la membrana de la célula que están infectando. Y esas proteínas de superficie, que son justamente las proteínas de adhesión del virus, son pues raras para el organismo. Y esas son pues antigénicas. Y esas son rápidamente reconocidas por los linfocitos TCD8 y a través de su complejo mayor de histocompatibilidad y todo aquello van a producir la destrucción de este tipo de células. Bueno, de una forma general, entonces, las infecciones virales, si hablamos de mecanismos inespecíficos, hagamos mucho énfasis en lo que son los interferones, ¿no? Y si hablamos de defensa específica, hagamos mucho énfasis en la participación de los anticuerpos, porque finalmente los anticuerpos, a través de diferentes mecanismos, van a detener la infección viral y lo importante es la memoria inmunológica, ¿no? Y la respuesta TH1, llevadas a cabo a través de los linfocitos TCD4. Bueno, eso es lo que en resumen y así cortito, he querido presentarles en este capítulo de lo que es la defensa de las infecciones bacterianas y virales. Me quedan unos 5 minutitos. Si alguno tuviera alguna preguntita, pues no quiero llegar tarde como ayer, que me he vuelto loca. Díganme ustedes si tienen alguna duda, porque aquí va a acabar mi clase. Doctora, disculpe, ¿puede explicar otra vez qué es el granuloma? Me confundí un poco. No te he entendido. ¿Qué es lo que no has entendido? El granuloma, creo que dijo, mencionó algo así. Del granuloma. O sea, cuando Mycobacterium ingresa, es una bacteria intracelular.
también se replica fuera de las células, ¿no? Pero les gusta más estar dentro del macrófago. ¿Y qué pasa dentro del macrófago? A veces los linfocitos TCD8 y los natural killers, porque ellas no expresan fuera de la membrana del macrófago proteínas extrañas, pero sí producen citocinas. Y esas citocinas, ¿qué es lo que hacen? Atraen a ese sitio mayor cantidad de macrófagos. Esos macrófagos, como no saben qué fagocitar, se transforman en células epitelioides, se llaman, porque crecen, aumentan de citoplasma y van encapsulando, van rodeando a la célula, al macrófago infectado con micobacterias. Entonces, como que le forman una pared, ¿no? Que no está cumpliendo ningún rol, pero están rodeadas ahí porque hay algo que les está alarmando, son citocinas producidas por el macrófago infectado. ¿Qué hacen esas citocinas? Estimulan a los macrófagos, ellas se forman células epitelioides, pero ellas también producen citocinas que atraen a ese sitio a linfocitos T, finalmente, que son TCD8 principalmente, que son los que quieren destruir, pero no saben, nadie les está presentando ningún antígeno. Finalmente, estos linfocitos T, como no pueden reconocer nada, van a producir una estimulación de formación de fibroblastos. Alrededor de esos linfocitos se forman fibroblastos y esos fibroblastos van a servir de base para el depósito de sales de calcio. Y entonces eso se llama granuloma, ese es el granuloma. Y esas sales de calcio, ya que ya son más puras, van a formar una coraza resistente, ¿no es cierto? Una coraza resistente que va a aislar a Mycobacterium tuberculosis. O sea, sería como un preso, ¿no? En una cárcel, en un área de aislamiento donde no pueden ingresar ya mayor cantidad de mecanismos de defensa. Y están así. Y eso queda como cicatriz. Ya vienen los procesos de reparación, etc. Y eso queda como una cicatriz. Y muchas personas que hemos estado en contacto con Mycobacterium y que nuestro sistema inmunitario, a través de esa estimulación de citoquinas, etc., ha logrado encapsular, vemos en las radiografías estas formaciones, depósitos de calcio, estos granulomas calcificados, sobre todo en los lóbulos superiores del pulmón. ¿Ya? Eso es una expresión de haber estado infectado y si hacemos una prueba de tuberculina, por ejemplo, una prueba de expresión de la inmunidad celular, pues la tuberculina se hace positiva en este tipo de personas también, porque a través de ese mecanismo de estimulación de mayor cantidad de macrófagos, mayor cantidad de linfocitos, se han formado nomás linfocitos T memoria también, que son los que reaccionan un poco tardíamente cuando se le presenta antígenos, y esa es la tuberculina, antígenos provenientes de micobacterias. ¿Ya? Eso lo vamos a hablar con mucho más detalle cuando estemos hablando de Mycobacterium en particular, y ustedes lo van a entender el por qué. Porque es una bacteria muy particular, muy diferente a nosotros debido a la gran cantidad de lípidos que tienen en su pared. Y hemos visto que ¿quiénes son los mejores inmunógenos? Son proteínas. Y los lípidos quedan en segundo lugar, si bien son cadenas largas, pero no tienen pues estructuras para formar epítopes muy particulares, de tal manera que los anticuerpos son muy poco efectivos frente a las infecciones por Mycobacterium. Más que todo, en los mecanismos de defensa interviene la inmunidad celular, o sea, los linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Te quedó claro, Marvin? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Hay alguien más que quiere preguntar? Bueno, nos quedamos ahí entonces. Les agradezco por su asistencia. Hoy día he tenido más estudiantes, que bueno.
El lunes continuamos con nuestras clases teóricas. Tengan ustedes buenas tardes, hasta el lunes. Lunes, doctora. O sea, Gracias, doctor. Hasta luego.